Somos Cinesco, empresa de soluciones ambientales. Somos la fórmula perfecta para hacer de sus proyectos territorio sostenible y cambiar el mundo a partir de la economía circular. Bueno, primero que todo, entonces, muy buenos días a todos. Queremos pues agradecerles por haber acogido la invitación a este espacio de formación que estamos brindando desde nuestra compañía. La idea de hoy es como que abordemos el tema del manejo integral de los residuos peligrosos. Digamos que a raíz de esta temática se han suscitado una serie de preguntas, de pronto unas confusiones que se atribuyen muchas veces al desconocimiento y a la norma como tal. Entonces, este espacio básicamente es para que charlemos un poquito sobre la formación que se debe tener en cuanto al manejo de los RESPEL en sí y pues que tengamos un acercamiento también. Al terminar de pronto la ponencia, la idea es también como dejarles un canal abierto para la comunicación y envíen las respectivas preguntas que se tienen a nuestro correo corporativo y desde ahí se estará dando respuesta a cada una de las preguntas y dudas y así podamos pues como contribuir con el manejo adecuado de los mismos residuos peligrosos. Entonces voy a proceder a presentar para que iniciemos entonces, ya estamos sobre la hora, el tema de los residuos peligrosos y el manejo integral. Básicamente, pues como todo el tema de los residuos peligrosos surge de antemano, pues como con la problemática ambiental que se ha venido presentando y estos impactos cómo han deteriorado, digamos, la calidad del medio ambiente y a raíz de eso, pues empezamos pues aquí en Colombia a fomentar y a elaborar una serie de normativas para darle la gestión, digamos, al manejo adecuado de estos residuos peligrosos. Digamos que entre tanta normativa que ha surgido, podemos encontrar que, por ejemplo, hoy en día el decreto 1079 del 2015 básicamente compila el tema de transporte de mercancías peligrosas que está dentro de ese decreto 1609 del 2002 que conocemos. Digamos que este decreto, en especial el 1609, es el que nos rige hoy en día para el tema del transporte de las mercancías peligrosas. Importante tenerlo pues como a la mano, importante siempre ir a consultarlo porque es el que nos va a marcar las pautas respectivas para que aprendamos a mirar cómo es ese transporte de esos residuos peligrosos, porque inclusive pues el decreto que más adelante lo tocamos, que es el 4741 del 2005, siempre nos relaciona este mismo decreto 1609 en cuanto al transporte de las mercancías peligrosas, que en sí también viene acogiendo el tema de los residuos peligrosos. Entonces, aparte de ese decreto 1079, también tenemos el decreto 1076, que es un decreto único reglamentario, y este compila lo que es el decreto 4741 que les hablaba en la presentación anterior. Digamos que este decreto en sí se basa y se centraliza en todo el tema de residuos peligrosos. Dentro de este decreto nosotros encontramos todo lo que son las corrientes de los residuos. Digamos que este sería como la Biblia que nosotros deberíamos siempre consultar desde los aspectos ambientales en relación a los residuos peligrosos. Dentro de este decreto también nos habla pues todo el tema de las responsabilidades del generador, de las responsabilidades que tiene el sistema de transporte de residuos peligrosos, que ahí es cuando relaciona el decreto 1609 y nos dice también cómo debe ser esa disposición, ese almacenamiento adecuado de los residuos. A raíz de estas normativas, entonces, se viene todo el auge de esos residuos de postconsumo que han venido teniendo o han tomado fuerza en los últimos años. Inicialmente, no sé si ustedes tienen la noción de que antes, pues, todo el tema se veía todo como residuos peligrosos y no se separaba de pronto por residuos que podían ser residuos de postconsumo, entre los cuales, pues, digamos que ha salido esta normativa que se presenta en la pantalla y tenemos una serie de resoluciones
que abarcan las diferentes categorías de esos residuos. Entre, digamos, las más llamativas o las que más nos competen a nosotros dentro de nuestras obras de construcción, tenemos, por ejemplo, la resolución 1326 del 2017, que básicamente nos habla de cómo es la gestión o el sistema de recolección selectiva de las llantas usadas. El hecho, digamos que como aquí en Colombia de pronto estamos todavía, digamos, organizando, formándonos en tema de normatividad, el hecho de que la norma establezca y abarque unas cuantas, digamos, llantas o en todo general en el tema de los residuos, se nos dificulta un poco contar con la tecnología necesaria para hacer el aprovechamiento. Entonces, de pronto nos encontramos en un panorama donde tenemos una normatividad que nos dice que X residuo peligroso o es de poco consumo y se puede aprovechar, pero cuando vamos a la realidad no encontramos algún gestor que haga el aprovechamiento adecuado, porque como lo nombré anteriormente, a veces nos quedamos cortos en temas de tecnología, entonces apenas estamos todavía como innovando, tenemos las empresas trabajando precisamente para suplir, digamos, esos vacíos que dejó la norma y nosotros de alguna forma darle la talla a todo lo que está escrito. Entonces, igualmente tenemos el tema de la recolección selectiva de las bombillas también. Estas bombillas sabemos que es un residuo peligroso porque tiene diferentes metales que son peligrosos para el medio ambiente, entre las cuales está el mercurio. Y tenemos todo el tema de los residuos también post-consumo, el tema de la recolección selectiva de los computadores y periféricos, que entre los periféricos estamos abarcando lo que son los mouse, impresoras, todo este tipo de residuos que también entran dentro de una normatividad específica. Adicional a eso, entonces tenemos que tener claro que los residuos por postconsumo se dividen, digamos, en dos sistemas. Uno son los planes de gestión de devolución de los productos, que básicamente es cuando, digamos, el generador del residuo va y lleva ese residuo a una zona especializada, a una zona de recepción, y entrega el residuo para que su generador se haga, perdón, el fabricante del residuo se haga cargo de este mismo. Ahí es cuando encontramos, por ejemplo, los puntos de recolección de medicamentos vencidos o parcialmente consumidos. Tenemos también la parte de recolección o el sitio de recolección de las baterías usadas de plomo ácido, y está el tema de los plaguicidas, entran dentro de estos planes de gestión de evolución de los productos. Y para el tema de los sistemas de recolección selectiva nos encontramos entonces con las bombillas, los computadores y las llantas y las pilas. Esto ya más entra a un programa donde uno llama al fabricante, porque dentro de toda la normatividad hay un ítem que nos habla de la responsabilidad extendida del productor. Entonces, básicamente lo que le dice al productor es que él, así como utilizó o como generó ese producto, al ese producto convertirse en un residuo peligroso, él tiene la responsabilidad sobre ese producto que se convirtió en residuo. Entonces, como quien dice, que regrese o que retorne otra vez al productor para que él se haga cargo de darle una adecuada disposición, tratamiento o lo que tenga, pues, o lo que haga como tal, pues, como alusión. Digamos que también lo que tenemos últimamente o lo que conocemos a raíz de todo este tema del COVID que nos abarca hoy en día es la resolución 666 del 2020. Básicamente dentro de esta resolución hay un ítem que es el 3.6 que nos habla del manejo de los residuos, de esos residuos que se generan, digamos que son residuos biosanitarios, ¿cierto? Entonces, dentro de la misma resolución, nos dice que nosotros podemos darle un manejo de disponerlo en unas bolsas negras, ¿cierto? Pero ahí nos encontramos entonces con la problemática que tenemos hoy en día con el nuevo cambio de código de colores, donde básicamente nos están diciendo que hay un recipiente negro donde se pueden depositar los residuos que son inertes, ¿cierto? Estos residuos que no tienen ningún tipo de aprovechamiento. Pero si nosotros vemos, digamos, desde el principio de gestión del riesgo, de prevención,
unos guantes, un tapabocas que haya tenido, digamos, contacto con fluidos humanos, no debería ir en realidad en esa bolsa negra, porque pues estamos exponiendo a las personas que tengan contacto con esa bolsa. Entonces, digamos que la mejor disposición que se le puede dar desde el principio de precaución sería depositarlos en una bolsa roja como un residuo biosanitario y entregarlo a un gestor encargado de darle pues como el tratamiento, la desactivación o lo que tenga lugar. Hacemos pues o quisimos traer a colación esta resolución porque se nos ha presentado mucho, digamos, como la confusión con nuestras personas pues que asisten y que solicitan nuestros servicios en todo el tema de cómo darle manejo a esos residuos pues que vienen directamente de la construcción, pero son, digamos, elementos de protección personal que han tenido contacto. Anteriormente, digamos que no se trataba como un residuo peligroso, se le da otro tipo de manejo, pero a raíz de la aparición del coronavirus, lo ideal es darle, pues, desde una óptica de prevención, darle una disposición final como un residuo peligroso, por lo cual no es recomendable, pues, desde nuestra perspectiva, depositarlo en la bolsa negra porque se puede prestar para de pronto confusiones junto con el código de colores que actualmente, pues, establece la resolución 2184, ¿cierto? Entonces, es ideal llevarlo en bolsa negra y rotularlo como un residuo biosanitario. Ahora bien, vamos al tema como tal de los residuos peligrosos y cómo nos lo abarca la resolución. Resulta que de acuerdo a ese decreto 1076, que como lo dije anteriormente, compila el 4741 del 2005, define los residuos peligrosos como aquellos que tienen unas características específicas. Entonces, muchas veces, si nosotros queremos saber si ese residuo es peligroso o no es peligroso, tenemos que fijarnos en que posee alguna de estas características para catalogarlo como peligroso. Entonces, dentro de esas características, básicamente lo que nos dice es que cualquiera de ellas nos puede causar daño a la salud humana o al ambiente. Entonces, básicamente, si el residuo como tal tiene contacto con algún envase, empaque o embalaje, se considera ese empaque, envase o embalaje como un residuo peligroso porque hay un intercambio, pues un contacto entre ellos. Digamos que las características que hacen a un residuo peligroso, según el decreto 1076, es que sea corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, o que tenga un riesgo biológico. Estas son las características principales que nos dice la normativa que hacen ese residuo un residuo peligroso. Digamos que dentro de ese decreto 4741 que está compilado en el 1076, nos hablan de quién es el generador y cuáles son esas obligaciones específicas del generador. Entonces nos dice que ese generador es cualquier persona que produzca residuos o desechos peligrosos. Llámese, digamos, de carácter industrial o cualquier persona, digamos, jurídica o natural, se considera generador quien lo produzca en sí, ¿cierto? Quien lo genere. Si la persona es desconocida, el decreto mismo nos dice que el residuo pasa pues como a, digamos, bajo la protección o bajo la responsabilidad del fabricante o importador del producto de la sustancia química que tiene una propiedad peligrosa. Básicamente, digamos que él comparte esa responsabilidad y también en el tema del manejo de los embalajes y los residuos de productos y sustancias. Básicamente, dentro de este decreto nos hablan de esas obligaciones en el artículo 10. De hecho, pues los invitamos para que ustedes también pues se familiaricen con el decreto. Es realmente pues como muy claro y en ese artículo 10 nos dice y nos especifica unas características y unas responsabilidades que tiene el generador. Dentro de esas responsabilidades o obligaciones que describe la normativa, dice que el generador tiene que garantizar la gestión y el manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera. O sea, es decir, que el generador tiene
que velar porque se haga todo lo que comprende la gestión y el manejo integral, desde su, digamos, desde su fabricación o desde su generación hasta la disposición final o tratamiento que se le dé residuo. ¿Qué ha pasado con esto? Que resulta que muchas veces nosotros generamos el residuo peligroso, lo entregamos a un gestor que nosotros pues evaluamos y consideramos que el gestor es el ideal para hacerle el tratamiento a nuestro residuo y ahí termina nuestra responsabilidad. Nosotros no terminamos la responsabilidad cuando se hace la entrega. Nosotros tenemos que velar hasta que se le haga un manejo, hasta que se haga una desactivación, hasta que se haga una disposición final. Hasta ese momento ya nosotros podemos librarnos de esa responsabilidad. Dentro de las obligaciones del generador también está el tema de elaborar un plan de gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Básicamente este plan es encaminado a la reducción de la generación de esos residuos peligrosos. Es importante tener en cuenta que estos planes como tal los debemos tener si somos generadores de residuos peligrosos. No es necesario reportarlos ante la autoridad ambiental. Sin embargo, cuando nosotros recibimos visitas de la autoridad ambiental y ellos nos soliciten el plan o el programa de gestión integral, nosotros tenemos que disponer de él para enseñar. Y este plan, como todos los que se manejan en el ámbito ambiental, están encaminados precisamente a buscar esas estrategias de minimizar los impactos, la generación, de mirar que el mantenimiento, el tema de almacenamiento de todo lo que tenga que ver, pues como que nos genere residuos peligrosos, se haga de una forma adecuada, ¿cierto? Dentro también de esas obligaciones nos encontramos de que el generador tiene que identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genera. Es decir, ahí es cuando entra el campo de la caracterización físico-química que el generador debe tener, ¿cierto? Digamos que si yo soy generador de un residuo peligroso, pero yo considero que no necesito hacerle una caracterización físico-química, porque no me la está exigiendo nadie, no, nosotros estamos en la obligación de hacer esa caracterización. Y de esa caracterización, o bueno, identificar si es residuo peligroso se puede hacer mediante esta caracterización físico-química, o también podemos llevar o hacer uso de otras alternativas que nos presenta la resolución. El caso es que la autoridad ambiental también está en su derecho de exigirle al generador una caracterización físico-química si lo considera necesario. Entonces, si nosotros no tenemos esa caracterización o no podemos demostrar que el residuo no es peligroso, eso ya se nos convierte en un problema interno, ¿sí? También tenemos el tema de garantizar el envasado y empacado, embalado y etiquetado de los residuos o desechos peligrosos, de acuerdo a la normatividad vigente, ¿cierto? Básicamente ahorita más adelante tocamos el tema puntualmente. También tenemos que dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1609 del 2002. Recuerde que esto lo vimos al principio. Este decreto es el que nos habla del transporte de mercancías peligrosas. Entonces, en este decreto, pues nos invitamos para que consultemos este decreto también. Es el que nos rige y nos dice cómo se deben transportar esos residuos peligrosos. Entonces, básicamente, lo que nosotros como responsabilidad de generadores tenemos frente a este decreto es verificar que el transporte se haga adecuadamente y, si es necesario, proveer para ese transporte las fichas de seguridad o las hojas de seguridad que conocemos para que se tenga conocimiento del residuo que se está transportando. También tenemos que se debe registrar el generador ante la autoridad ambiental competente solo una vez y mantener actualizada la información de su registro anualmente. Resulta que la normatividad nos dice que si nosotros somos generadores y que tenemos una media móvil de 10 kilogramos mes, nos debemos digamos, reportar ante la autoridad ambiental y decirles, venga, nosotros somos generadores y esto es lo que estamos generando en el año vendido, ¿cierto? Así se tiene, digamos, el control y adicional a ese reporte se debe hacer toda la trazabilidad de ese residuo hasta su disposición final y anexar dentro de ese reporte, que se llama el registro RESPEL, anexar lo que son los certificados de disposición final o de tratamiento, biorremediación que haya tenido lugar el residuo. También dentro de esas obligaciones
nos habla de capacitar el personal encargado de la gestión y el manejo de residuos o desechos peligrosos en las instalaciones. Es importante, el tema de la capacitación siempre viene ligado a un tema de prevención. Entonces, si nosotros damos una información clara a nuestro personal, vamos a disminuir el riesgo de algún accidente ambiental, algún accidente con los mismos empleados frente al manejo de esos residuos peligrosos. Y el tema de los certificados, la norma nos dice que estos certificados se deben almacenar más o menos por 5 años como mínimo, ¿cierto? Es, digamos, el periodo que nos dice la norma que se debe tener el respaldo de esos certificados. No es que de pronto nuestra obra de construcción o cuando nosotros generamos un residuo peligroso y obtenemos el certificado, pero nuestra obra de construcción ya terminó, los certificados se pueden desechar. No, estos certificados se deben almacenar como la norma lo dice, en 5 años, pues como mínimo. De momento que si nos visita la autoridad ambiental, nosotros tengamos como respaldar que ese residuo que hace un año, hace 2 años generamos, se tuvo una gestión adecuada y una disposición final también. También nos dice que dentro de nuestras obligaciones como generador tenemos que contratar servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación y disposición final, digamos, en esas instalaciones o con esos gestores que cuenten con esos permisos y autorizaciones, pues, ambientales. No es entregarle el residuo a la primera persona que aparezca porque nos está ofreciendo de pronto por comodidad o porque el factor monetario influye mucho, sino que nosotros dentro de nuestra responsabilidad está entregarle ese residuo a un gestor que esté inscrito y que sea, por decirlo así, avalado por la autoridad ambiental. Es nuestra obligación velar por ese residuo, porque como lo dije anteriormente, como nuestra responsabilidad con el residuo es hasta su disposición final, yo no le puedo entregar mi residuo a cualquier persona porque yo no sé dónde va a ir a parar el residuo. Entonces yo de buena fe creo que el residuo se está yendo para una planta de desactivación o se está yendo para una celda de seguridad y resulta que mi residuo puede ir a parar en una zona verde y el responsable de la autoridad ambiental a quien le puede hacer el requerimiento le puede caer con el tema de multas y sanciones es a la persona que en realidad generó el residuo. Para el tema de la clasificación de los residuos peligrosos, como lo nombré ahorita, y bueno, que entonces es bueno tener claro que nos dan 3 alternativas para saber si el residuo es peligroso o no es peligroso. Una de las alternativas es que dentro del decreto 4741 del 2005 hay unos anexos, es el 1 y el 2, y básicamente ahí nos describe como una serie de corrientes o de familias de residuos peligrosos o de sustancias que hacen el residuo peligroso. Es bueno nosotros muchas veces apoyarnos con estos decretos y así entender también en el tema de los certificados, porque cuando nosotros disponemos un residuo peligroso X, dentro del certificado nos sale normalmente A seguido de un número, ¿cierto? O Y16, entonces dentro de ese decreto nos enumeran ese tipo de corrientes que existen y a cuál pertenece el residuo que nosotros estamos disponiendo. También tenemos el tema de las fichas de ojo, pues las fichas de seguridad. Básicamente, esas fichas nos dicen cuál es el componente que tiene el residuo y con ese componente yo me doy cuenta si ese residuo, si es peligroso o no es peligroso. Digamos que estas fichas para mí desde el punto de vista es un arma muy poderosa, porque muchas veces a uno los lleva de pronto la confusión, ¿será que el residuo sí tiene algún componente peligroso, no tiene componente peligroso? Pero cuando nosotros desde una gestión ambiental tenemos documentadas todas las fichas de seguridad de los productos, entonces podemos remitirnos a ellas y verificar sus componentes y así poder decidir si el residuo sí tiene algún componente que lo hace tóxico, que lo hace inflamable, que lo hace radioactivo, por ende es una sustancia o un residuo peligroso. Y por último está la caracterización físico-química del laboratorio, es decir, si yo no me puedo acomodar con las corrientes que trae el decreto, si yo no puedo tener a la mano las fichas o no tengo no las encuentro, las fichas de base de seguridad del residuo, yo me tengo que, bueno, del producto como tal, en cuanto a su fabricación, me tengo que remitir a una caracterización físico-química que se debe hacer en un laboratorio avalado. O sea, yo no puedo evadir la responsabilidad de no caracterizar mi residuo, ¿sí? Entonces,
para darle como más claridad al asunto, el tema del decreto 4741 trae una lista de corrientes que nos especifican si ese residuo pertenece por su composición y se convierte en un residuo peligroso, si tiene alguna característica de toxicidad, incluso es inflamable. Las fichas de hoja de seguridad digamos, se enfocan más en la producción del producto antes de pasar a ser un residuo. Entonces, esas fichas de datos de seguridad nos llevan a mirar si cuando se fabricó el producto tenía algún componente y eso al convertirlo en un residuo por sus componentes lo vuelve pues peligroso. Y el tema de la caracterización físico-química, que muchas veces es, digamos, al último que recurrimos, pero es igual de importante, sobre todo cuando no encuentro o no dispongo de las otras dos metodologías anteriores. Bueno, para hablar un poco más del tema del manejo de los residuos peligrosos, tenemos que tener en cuenta el almacenamiento adecuado, ¿cierto? Después de que se genera el residuo, hay que tener un almacenamiento adecuado. No podemos almacenar el residuo en cualquier zona. Uno tiene que hacer un acondicionamiento de algún lugar para poder tener la seguridad de que ese residuo peligroso no va a generar ningún impacto, sea al ambiente o sea pues a la comunidad donde se esté almacenando. Dentro de el almacenamiento o los parámetros que se dictan, el almacenamiento adecuado de los residuos, nos está hablando, por ejemplo, de que se tiene que tener como en cubículos, digamos, separados o divididos, y tener muy presente el tema de la compatibilidad de los residuos. No todos los residuos son compatibles entre sí. Entonces, uno tiene que tener claro qué residuos podemos almacenar juntos y qué no podemos almacenar juntos. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se hacen las rutas de transporte de los residuos peligrosos. Muchas veces en la misma ruta no se puede montar o no se puede transportar varios residuos, ¿cierto? Porque son tipologías diferentes y porque estos residuos como tal no son compatibles. Entonces, al no ser compatibles, uno puede tener una reacción sobre el otro y puede generar un accidente ambiental, un accidente pues que Dios no quiera que suceda por, digamos, responsabilidad de nosotros como generadores y del transportista pues que se llevó los residuos, ¿cierto? Entonces, desde este punto del almacenamiento, donde se hace la correcta caracterización y rotulación del residuo, entramos nosotros a jugar como un papel demasiado importante, porque al momento de que la empresa que transporta el residuo vaya por él, se va a fijar qué tipo de residuo es por una rotulación que se hizo previa para mirar si se lo pueden llevar o lo pueden cargar en el mismo carro o vehículo o definitivamente se necesita otra ruta selectiva para poder llevarse el residuo. También tenemos entonces que nos dice nuestra guía RESPE de que tiene que ser un lugar, digamos, con un piso rígido, donde se haga pues un tema de control o hayan unas medidas de prevención, como se ve en la imagen, por ejemplo, un cárcamo, que si hay un vertimiento, ese cárcamo no, pues, cumple la función de conducir el residuo, si es un residuo, pues, obviamente líquido, como una caja, y no haya un impacto ambiental grande, que los residuos se tienen que digamos, almacenar en algunas sobrestivas, no puede tener un contacto directo con el suelo, que tenemos que garantizar el tema de la ventilación, del acopio de los RESPEL, que la señalización es sumamente importante pues para saber cómo se hace el acopio de los residuos, que se tiene que tener en cuenta también todo el tema del sistema contra incendios, todo el tema de extintores, todo lo de seguridad. Entonces esto también es una invitación por parte de nosotros para que ustedes también entren y identifiquen pues como de pronto en cada uno de sus lugares de almacenamiento de RESPEL, si realmente están cumpliendo con todo el tema de las características que tiene que tener un lugar de almacenamiento de los residuos peligrosos. Y si no, pues igual los invitamos para que hagan las modificaciones adecuadas y puedan garantizar que estos residuos se están acopiando adecuadamente. Digamos que para el tema de rotulación, etiquetado de los residuos peligrosos, se conocen, digamos, actualmente se tiene el tema del sistema globalmente armonizado y lo que nos dicta la ONU. Este tema del sistema globalmente armonizado, digamos que está muy
A ver, digamos la normativa que salió para la implementación del sistema globalmente armonizado, básicamente se enfocó en el etiquetado de los productos químicos para el almacenamiento, ¿cierto? Es decir, aplica básicamente para el tema de las sustancias químicas puras, las soluciones diluidas y sus mezclas, pero en ningún momento dentro de este sistema globalmente armonizado acogió el tema de los residuos peligrosos, él simplemente se enfocó en el tema de los productos químicos. Sin embargo, si uno quiere utilizar dentro de esas etiquetas para el tema de los residuos peligrosos, no hay ningún problema. Eso ya depende de las políticas internas que tenga la empresa y digamos de los programas de manejo de sustancias químicas que se tengan, digamos, interiorizados e implementados en la compañía. Por otro lado está todo lo que nos dice la ONU y el sistema etiquetado de la ONU, si de pronto Colombia lo acoge mediante el decreto 1609 del 2002 y lo reglamenta en una norma técnica colombiana que es la 1692. Básicamente lo que nos dice, rotulemos con este sistema, con el sistema de la ONU, ¿cierto? Entonces nos piden básicamente que utilicemos estos pictogramas para el etiquetado y rotulación de esas sustancias químicas. Vuelvo y repito, si de pronto la compañía tiene implementado el sistema globalmente armonizado, se supone que dentro de esa etiqueta como tal, para el tema del transporte debería contener el tema del almacenamiento, que es el sistema globalmente armonizado, y para el tema del transporte hacer el uso de los pictogramas de la ONU. Es importante el tema, ¿por qué? Porque así la persona que está transportando el residuo identifica qué tipo de riesgo tiene el residuo para saber también con qué puede ser compatible y no puede ser compatible. Entonces, no se debe ir ninguna bolsa, ningún empaque o embalaje sin el rótulo o el etiquetado pues pertinente. Importantísimo, y esto pues no lo aclara la resolución y nosotros pues desde nuestra gestión tenemos que tener en cuenta la importancia de adoptar esto. No es que llegó el carro que transporta los residuos, entonces yo le entrego las bolsas rojas y que la suma que le estoy entregando, nuestra responsabilidad no es hasta ahí. Nosotros tenemos que entregarle todo completamente rotulado para la identificación correcta. Aquí mostramos entonces un poquito de un ejemplo pues de una etiqueta del sistema globalmente armonizado. En la imagen se puede observar, digamos, cómo se utilizan los dos sistemas de rotulación y etiquetado. Está el tema del sistema globalmente armonizado con los pictogramas que es la etiqueta pues que se ve en pantalla. Y dentro, digamos, la caneca de 55 galones metálica que se ve ahí de fondo, también se ve que se está utilizando los pictogramas de la ONU, donde nos dice que el residuo es inflamable. Esta es la forma adecuada de señalizar y etiquetar una sustancia química y un residuo peligroso. ¿Sí? Listo. Antes de pasar un poquito con el tema del empaque y el embalaje, digamos que cuáles son la información mínima que debe tener esas etiquetas. Es importante colocar quién es el generador del residuo, es decir, el nombre de la obra o la persona pues, que está generando el residuo, qué tipo de residuo es el que se está llevando, el que se está entregando a cabo. Es importante también colocar la compatibilidad del residuo y los rótulos como tal, ¿cierto? En caso que de pronto la empresa de transporte de mercancías peligrosas haga otro requerimiento, una información adicional, pues de todas formas eso ya es para trazabilidad del residuo y no está de más pues acogerlo. Digamos que hay muchas rotulados y etiquetas que tienen la fecha, esto más se lleva como por un tema de control para saber cuándo se generó el residuo, pero es importante tener la información también de contacto del lugar donde se generó el residuo. Para el tema de empaque y embalaje de los RESPEL, tenemos que dependiendo del tipo de sustancia o residuo, pues será el empaque, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el tema de las canecas plásticas, donde básicamente nos están diciendo que es utilizable para el tema de las soluciones corrosivas o las que son incompatibles con metales. Para las canecas metálicas, tenemos que podemos ahí, digamos, depositar los disolventes, aceites o alcoholes. Y para los sacos,
por ejemplo, para el empaque de big bags postales de plástico es más utilizable para los lodos y los polvos. Las bolsas plásticas, entonces, es el material absorbente, contaminado, los empaques vacíos contaminados. Para las cajas de cartón también tenemos las lámparas fluorescentes, las chatarras pues electrónicas. Importante, con este empaque nosotros tenemos que garantizar que no va a haber ninguna pérdida del residuo, ¿cierto? Inclusive muchas veces, por ejemplo, en el tema de las lámparas fluorescentes, cuando se empacan en cajas de cartón, casi siempre se envuelven también en este papel stretch, que conocemos como papel chicle, y así garantizamos nosotros que no va a haber ninguna pérdida de la sustancia, o que si de pronto hay un accidente no se va a perder, o no va a haber ningún vertimiento, no va a haber ningún impacto ambiental, porque estamos garantizando que estamos pues embalando adecuadamente las cajas de cartón, ¿sí? Entonces es empaque y embalaje. Recordemos que la normativa nos habla de los dos, no es solamente el empaque y embalaje. Ya nosotros pues desde nuestra experiencia y perspectiva miramos cuál es lo más indicado, y si surgen algunas dudas, pues siempre la empresa que hace el transporte de estos residuos peligrosos está como dispuesta a solucionar estas dudas para poder hacer una gestión adecuada y prevenir accidentes ambientales. Digamos que para nosotros poder determinar cuál es el envasado adecuado, básicamente se debe tener en cuenta el estado físico del residuo, cuál es la característica de peligrosidad y su compatibilidad con el material envasado, y las precauciones que deben tomarse. Es importante tener en cuenta entonces estas tres características, si el residuo es un residuo líquido, si es un sólido, ¿cierto? Cuál es la característica de peligrosidad, entonces si es inflamable, entonces si es inflamable, yo no lo podría depositar en un recipiente que facilite la inflamabilidad del residuo. Y el tema de la compatibilidad que tenga con el mismo envasado o el material del envasado que estoy utilizando. Digamos que también por razones de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener en cuenta que esas bolsas, por ejemplo, no deben superar los 12 kilogramos, es decir, que tenemos que garantizar de que el residuo, pues cuando no vaya a hacer ningún daño a la persona que lo esté cargando, y sobre todo también garantizar que cuando tenemos las bolsas y levantamos las bolsas y pesan más de 12 kilogramos, pues lo más probable es que la bolsa se abra, se esconde y se pierda pues el residuo como tal. Y se debe tener también mucho en cuenta las características de resistencia que tenga la bolsa que nosotros vamos a utilizar o estemos utilizando en el momento. Aquí tenemos entonces unos ejemplos básicos de cómo es, digamos, el empaque y el embalaje del residuo peligroso, dependiendo del tipo de sustancia. Entonces, como les dije anteriormente, vemos la imagen de unas cajas de cartón con un papel stretch o papel chico que llamo. También tenemos pues las canecas plásticas, ahí vemos también el tema del etiquetado y el rotulado con los pictogramas de acuerdo a la ONU, y en la fotografía pues donde está el señor de pronto haciendo una lista de chequeo. Es importante tener en cuenta, ahora que hablamos de listas de chequeo, que nosotros desde nuestra responsabilidad es muy recomendable que nosotros hagamos listas de chequeo, cómo es el manejo, como tanto en el almacenamiento como las listas de chequeo que se deben tener cuando se va a transportar el residuo, ¿cierto? Nosotros desde nuestra gestión ambiental que hacemos en cada uno de los centros donde generamos residuos peligrosos, debemos tener la trazabilidad de que el carro que está transportando el residuo peligroso, digamos que cuenta con todo lo que nos dicta la norma para hacer la gestión, hacer la actividad adecuada. Entonces es importante porque nosotros, digamos que eso se convierte para nosotros en un arma fundamental para el tema de hacerle un seguimiento y comprobar y corroborar el cumplimiento de la normativa. Las listas de chequeo que cada uno pues diseñe para la actividad que aplique. Digamos que aquí tenemos pues como los tips básicamente del empaque, el embalaje de los RESPEC. Volvemos y hacemos pues como claridad de que tenemos que agrupar por tipo de tratamiento y de compatibilidad, ¿cierto? Es importante que nosotros cuando hagamos un reporte para hacer una recolección de residuos peligrosos,
consultemos qué tipo de tratamiento se le va a dar a ese residuo para que nosotros pues no nos quedemos en blanco, sino que tengamos pues como la visual y la trazabilidad de que nuestro residuo a dónde va a ir a parar. También el tema de la compatibilidad, importante para uno saber con qué puede transportar el residuo y con qué no, con qué lo puede almacenar y con qué no. Digamos que también decimos que si son empaques de vidrio se debe agrupar en una caja. Normalmente pues se ha visto que dentro de estas cajas, digamos, hacen una separación para que cuando haya movimiento, digamos, no se produzca que de pronto se quiebre un vidrio y pueda liberar la sustancia peligrosa. Entonces ahí es mirar también cómo acomodamos esos residuos para evitar que precisamente haya una pérdida del residuo, como lo hablamos anteriormente. Digamos que proteger, aquí hablamos pues de proteger los reactivos con un papel u otro material para evitar que los accidentes tengan derrames, que fue lo que hablamos pues anteriormente. Ya de pronto para terminar un poco con el tema del proceso de solicitud para la recolección de un residuo peligroso en cualquiera de las partes de generación. Básicamente es importante tener en cuenta la información que se nos requieren desde los formatos que manejamos en la compañía. Entonces, nosotros debemos conocer cuál es el nombre común o comercial del residuo, porque así, en base a esto, es que se programan esas rutas de recolección, que como lo dije al inicio de la capacitación, puede tardar entre 3, 4 días en recogerse el residuo, pero es porque se tiene que tener en cuenta el tema de la compatibilidad del residuo que se va a recoger y con los que se llevan obviamente dentro del carro. Entonces, es importante aclarar cuál es el nombre común del producto. Digamos, esto normalmente uno lo adquiere del nombre que aparece en el empaque del mismo, digamos, del mismo producto que se adquirió antes de convertirse pues en el residuo, ¿cierto? ¿Cuál es el principio activo? Componentes principales. Básicamente estos van descritos en la ficha de seguridad, en las fichas técnicas o también digamos que están digamos en las etiquetas que tienen los productos antes de convertirse en los residuos. Importante tener esa información clara, ¿cierto? El estado físico del producto, el residuo, perdón, entonces ya miramos y aclaramos si es un residuo sólido, líquido o si es un gas presurizado, pues que serían estos gases, ejemplo R22, R410, que son refrigerantes, ¿cierto? Entonces ya uno marca dependiendo pues del estado físico que tenga el residuo. Hay que hacer claridad cómo se va a hacer la presentación del embalaje. Entonces ya uno dice si van en frascos de vidrio, si van en cajas, si de pronto va con papel, papel chicle, papel stretch, pues alrededor cubriendo pues como todo. Ya uno tiene que hacer la claridad porque eso le da para el contratista, al contratista, no a la persona pues que está, digamos, almacenando, que está haciéndole pues todo el seguimiento al residuo, que al momento de que se le entregue a la empresa transportadora, ella pueda pues tener la información adecuada, cómo le van a entregar el residuo, cómo va a hacer el embalaje y cómo lo va a almacenar dentro de su carro, ¿cierto? Para poder llevarlo al tema de tratamiento, disposición final. Y por último, importante tener más o menos pues un promedio o como una cantidad total aproximada del residuo que uno está entregando. Entonces, si de pronto son X cantidad de kilogramos o si son litros, no sé, la idea es tener la cantidad con las unidades específicas para uno saber cuánto es lo que va a transportar y cuánto es a lo que se le va a dar disposición final o se le va a hacer un tratamiento, pues como indicado. Este es el formato de solicitud que nosotros pues utilizamos, como lo dije desde el principio, si la persona generadora quiere y le interesa saber el tema de cuál es el tratamiento que se le va a dar al residuo, está en todo el derecho de preguntar. Es importante que desde el conocimiento se tenga dónde va a parar el residuo para poder hacerle la trazabilidad como adecuada. Sin este formato completamente diligenciado, es imposible que desde nuestra gestión como empresa transportadora de residuos podamos tener claridad y hagamos y planifiquemos adecuadamente unas rutas selectivas
para recoger esos residuos y llevarlos a disposición final y almacenamiento, pues si diera lugar. No sé si de pronto entonces, por aquí pues digamos que ya terminamos la presentación. Es importante pues tener en cuenta que la idea de abrir pues como el espacio para el tema de las preguntas se va a hacer por medio del correo electrónico que tú vas a escribir de todas maneras pues como en el chat, es coordinación técnica @cinesco.co y lo voy a escribir como les dije para que lo tengamos pues como aquí pues abajito aparece también el correo electrónico para que ustedes manden las dudas con respecto a esta pequeña formación que se da. Es una formación rápida. Lo que queríamos era abrir este espacio para que ustedes se empaparan un poquito más y recordaran el tema de la normatividad, nuestras obligaciones y cómo es la forma adecuada de prestar ese servicio. Como lo dije anteriormente, el tema, digamos ahora, que se presta mucho para confusión, es el manejo de los guantes, tapabocas. Es importante saber que eso es un residuo biosanitario y así se debe solicitar, ¿cierto? Para la recolección y tratamiento. Dentro de este formato es importante hacer claridad que es un residuo biosanitario, que hace referencia a lo que son guantes, tapabocas que han tenido contacto con fluidos humanos y que por la realidad que vivimos actualmente, se puede presentar de pronto a un contagio que Dios no quiera pues del COVID, entonces hay que darle una disposición y un tratamiento como un residuo peligroso. Entonces estamos abiertos desde nuestra compañía Cinesco pues a todo el tema de las dudas y preguntas, inquietudes que tengan al respecto y vamos a estar respondiendo las mismas en orden de llegada para poder tener un contacto y una claridad con ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir a la capacitación. La idea es pues continuar como con esta metodología. Esperamos que haya sido de mucha ayuda y que haya aclarado muchas dudas y nos hayan de pronto abierto un poco el panorama sobre el manejo adecuado de los residuos peligrosos que generamos. Hasta luego y que estén muy bien.